Muy bien, buenas tardes. Hemos llegado con esta clase al final de este curso, ¿no? Y antes de seguir, quiero agradecer a todos por haberse interesado en lo que uno puede llegar a decir, y trataremos de sintetizar en esta clase, al mismo tiempo que el tema que nos corresponde, la perspectiva general del curso. Esta clase, como anuncié la clase pasada, resume las dos últimas que estaban programadas, ¿verdad? Y el tema de hoy es la relación entre la felicidad cristiana, la liturgia, el ágape divino y el misterio del ser mismo de Dios que se nos ha manifestado en Cristo, que es el misterio de la Trinidad Santísima. Es decir, hoy tenemos que contemplar la felicidad cristiana como felicidad litúrgica, agápica y trinitaria. Y lo primero que cabría pensar para entrar en el tema es precisamente que si nosotros decimos que la felicidad cristiana es una felicidad litúrgica, de alguna manera estamos resumiendo la totalidad del misterio de la felicidad cristiana. Porque teológicamente podemos partir de lo que dice la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, acerca de que la liturgia es la fuente y al mismo tiempo la cumbre, el culmen de toda la vida cristiana. Y si tomamos esa afirmación seriamente, es claro que podríamos describir e incluso definir adecuadamente la felicidad cristiana como una felicidad litúrgica, porque precisamente se trata aquí de la plenitud de la vida cristiana. Ya la clase pasada introdujimos este tema, porque desembocamos precisamente en el carácter eucarístico de la felicidad cristiana. Ese concepto de felicidad eucarística en que terminamos o en que desembocamos la clase pasada es el que nos sirve hoy de punto de partida para entrar en el tema de la felicidad y la liturgia. El primer aspecto que tenemos que recordar es que precisamente nuestra felicidad consiste en poder participar de la Eucaristía de Jesucristo, de su bendición alabante, de su acción de gracias perfecta, y que somos felices cristianamente hablando en la medida en que podemos participar de esa acción de gracias. Ahora, la participación de esa acción de gracias es inseparable del misterio de la Iglesia. Por eso empecé por ahí, liturgia e Iglesia. La liturgia es, como la definen ordinariamente los manuales de teología litúrgica, el culto público de la Iglesia. Eso lo dice la misma etimología de la palabra, porque la liturgia en griego habla de una obra pública, hecha al servicio del conjunto del pueblo, y en la que está comprometido de alguna manera el pueblo entero. Esa palabra se la apropió la tradición cristiana para significar la obra de bien público por excelencia en el sentido cristiano, y esta es la celebración del misterio de Cristo, del misterio pascual de Cristo, que fue el tema de la clase pasada. Lo primero entonces que nos viene al espíritu al hablar de la felicidad en relación con la liturgia es que nuestra felicidad pasa precisamente por el ser miembros vivos de esa comunidad sobrenatural que es la Iglesia. Porque la liturgia es el culto que tributa a la Trinidad Santísima la Iglesia entera. La Iglesia entera en la tierra y la Iglesia en la tierra y en los cielos. Es decir, la Iglesia como cuerpo de Cristo en toda su integridad es la que tributa ese culto
al Padre. La unión entre la iglesia terrena y la celestial en la liturgia está explícita en los propios textos de la liturgia. En cada celebración de la liturgia eucarística nos unimos a los coros celestiales para cantar la alabanza de Dios. Eso no es una manera de hablar, es la realidad de la liturgia. No se trata simplemente de una declaración así de intención, ¿no? Nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar la alabanza que la iglesia entera tributa al Padre por el Hijo en el Espíritu. La felicidad, aquí recogemos toda una temática que ha atravesado este curso. La felicidad humana no puede ser una cuestión meramente individual. Eso ya lo veíamos al hablar del concepto de felicidad en el mundo pagano, en las antiguas religiones. Desde el punto de vista filosófico, lo mismo. Siendo la naturaleza del hombre una naturaleza esencialmente social y comunicante, la felicidad nunca puede ser una felicidad individual, de un individuo aislado. Es la felicidad de ese todo viviente del que formamos parte. Es una felicidad comunicante, una felicidad en comunión, o no existe. Y el misterio de la Iglesia recoge esa realidad de la naturaleza humana. Como siempre, el orden sobrenatural recoge la integridad de la naturaleza de las cosas para elevarlo a un significado mucho mayor y aún a la participación en una realidad que lo trasciende. Y precisamente si consideramos el misterio de la Iglesia en su totalidad, advertimos a su vez el carácter escatológico de la liturgia y por lo tanto también de la felicidad cristiana. Yo he hecho alusión recién a la liturgia terrena y a la liturgia celestial. La correlación entre los dos planos de la liturgia aparece explícitamente ya en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, precisamente en el libro del Apocalipsis, en el que se trata precisamente de la relación entre el misterio pascual de Cristo como misterio salvífico y la plenitud total de la creación en su consumación definitiva. Y el libro constantemente presenta una correlación entre la liturgia de la tierra y la liturgia del cielo, como dos aspectos de una realidad única. Porque precisamente esto es una consecuencia del misterio pascual de Cristo que decíamos en la clase pasada. En Cristo ya se ha realizado la consumación definitiva. Es el primogénito de los resucitados en que el reino venidero ya está realizado. Y desde él toda la creación es atraída hacia ese fin último que se consumará en su segunda venida en gloria y majestad, para dirimir la totalidad de la creación en su juicio soberano, para coronar la obra salvífica, para plenificar el reino. Esa felicidad litúrgica entonces aparece ahora también como una felicidad en tensión desde el germen hacia su realización plena. Esto tiene que ver con el misterio del tiempo del que hablamos también en la clase pasada, ¿no? El misterio del tiempo en sentido cristiano y sobrenatural, como un tiempo al mismo tiempo, o a la vez, perdón, de realización ya iniciada o incoada y de expectación por la plenitud futura. En la visión de la fe, esas dos realidades, la de la consumación y la del tiempo en expectación, se muestran como correlativas. Pero desde la experiencia del tiempo se trata de un dinamismo de espera que a través precisamente de la virtud teologal de la esperanza se transforma en confiada expectación. La felicidad
litúrgica, en tercer lugar, la tenemos que pensar como una felicidad cósmica. No es individual, sino de la totalidad de esa comunidad que es la Iglesia, a la que están llamados todos los hombres. No es temporal, sino que es temporal y eterna, pero en la vinculación de la temporalidad a la eternidad consumada como su fin. Pero tampoco es meramente humana, es de la totalidad de la creación. Porque, como decíamos en la clase anterior, el misterio pascual de Cristo implica la transfiguración de la creación entera en nueva creación según la medida del resucitado. Porque la expectación, y esto es de Pablo, no solo nos afecta a nosotros, es la creación entera la que se manifiesta expectante y hasta el presente gime entre dolores de parto, según la expresión de Pablo. Por lo tanto, ahora la felicidad litúrgica es una felicidad cósmica, y eso se expresa claramente en la liturgia. Así como en la liturgia se expresa claramente el carácter eclesial de la felicidad cristiana, porque no puede haber liturgia si no hay asamblea eclesial reunida. Así como expresa el carácter escatológico, porque en la liturgia, insisto, nos congregamos los de la tierra y los del cielo para celebrar la única alabanza del Señor. En la liturgia también se manifiesta eso, porque en la liturgia los elementos mismos de la naturaleza son asumidos para ser instrumentos del reino y de la Eucaristía de Cristo. Son integrados en el misterio pascual por la acción omnipotente de Dios, y esa acción abarca la totalidad de la existencia humana, que desde lo más elemental de la vida del hombre, el trabajo que transforma la naturaleza, se le entrega en ofrenda para que, recogiéndolo el Señor, sea elevado al Padre. De manera tal que nuestra vida entera de esfuerzo, de trabajo, de acción sobre la tierra, ahora es llevada hasta el altar del Señor para que Él la transforme en ofrenda permanente y grata a Dios. Y advertidos estos tres puntos iniciales, lo que voy a tratar de hacer a continuación es, retornando al concepto de la liturgia como fuente y culmen de la vida cristiana entera, de la vida de la Iglesia toda, es considerar las dimensiones fundamentales de la felicidad cristiana en relación a la liturgia. Esas dimensiones que hemos considerado en las clases anteriores. Porque, en primer lugar, iniciamos el tema de la felicidad cristiana hablando de la felicidad bautismal en relación con el misterio de la encarnación. Y eso se relaciona inmediatamente con la liturgia. Si hablamos de la felicidad cristiana como la felicidad del bautizado, que está llamado a ser hijo de Dios, y que en verdad lo es, hijos en el Hijo, lo cual nos llevaba al misterio de la encarnación del Hijo, que ha asumido la humanidad para salvarla y transfigurarla y hacerla partícipe de la vida divina, ¿no? Desde ese punto de vista es claro que la liturgia es la fuente y es el culmen de la felicidad cristiana también. Es la fuente de esa felicidad bautismal. De la liturgia brota el misterio sacramental por el que somos constituidos en hijos en el Hijo. Y este carácter frontal de la liturgia y la vinculación de todos los misterios litúrgicos con la liturgia eucarística es lo que se expresa claramente en la celebración de la misa crismal. Pero es la liturgia entera la que hace presente y actualiza constantemente el misterio de la encarnación del Verbo, al hacernos partícipes a nosotros de la vida del Verbo encarnado. El segundo tema que abordamos en la clase siguiente fue el de las bienaventuranzas, ¿no es así?, en relación con la felicidad del Evangelio del Reino. Y ahora de nuevo, se trataba de los que están llamados a participar de la plenitud de vida de Cristo
que ahí está nombrada como Macaría, como dicha celestial, esa dicha divina que está en Él y de la que Él nos llama a participar. Y esto es lo que implica la participación en su reino y la conversión al reino, la posibilidad, en la medida en que nos convertimos al reino, somos capaces de ser partícipes de ese don, de la dicha celestial que Él nos participa, de esa felicidad divina de la que nos hace partícipes. Y recordemos que en el centro de eso estaba la fe, porque la bienaventuranza tiene su raíz en la fe, en el misterio de Cristo. Y la fe es indisociable de la conversión y del llamado permanente a la conversión, a ese don también de la conversión que constantemente nos hace volvernos hacia Él para poder confesarnos ante Él y para poder reconocernos en lo que somos ante Él y recibir su don. Sin eso no hay bienaventuranza, porque no hay posibilidad de participar en el Evangelio del Rey. No hay capacidad de recibir el Evangelio del Rey. Y todas las bienaventuranzas tenían que ver con eso, con esa capacidad de abrirse a la buena nueva del reino. Esa capacidad de oír la buena nueva, de dejarla entrar en el corazón. Capacidad que es a su vez un don de Dios. Y por eso es inseparable de la fe. Y es objeto de macarismos. Bienaventurado el que cree. Y de nuevo, si de aquí volvemos a la liturgia, en la liturgia constantemente hacemos profesión de fe, porque la liturgia es una realización constante de la fe. Y no solo lo hacemos cuando explícitamente rezamos el credo en la liturgia, que también, obviamente, sino en la participación entera en la liturgia, es un acto de fe. Porque si participamos en la liturgia activamente, conscientemente, realmente, con la totalidad de nuestro ser, desde la interioridad, desde la exterioridad, con el alma y con el cuerpo, si participamos plenamente y con la vida que llevamos allí, porque la liturgia no es el momento de la acción litúrgica solamente. La liturgia es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana, porque toda la vida cristiana está abarcada por la liturgia. Cuando salimos de la acción litúrgica, no salimos de la liturgia, salimos de la acción, pero seguimos llamados a vivir litúrgicamente. El saludo final de la misa, ¿no?, expresa de alguna manera esto, ¿no? Nos vamos en la paz que solamente puede brotar de la liturgia, si toda nuestra vida permanece en la liturgia, sigue siendo liturgia. Sigue siendo, por lo tanto, manifestación de esa profesión de fe permanente, que es profesión de fe alabante, celebrante, bendiciente. Y desde ese punto de vista, podríamos pensar las bienaventuranzas desde un macarismo que hablase de dichoso el que participa realmente en la liturgia. El tercer tema que abordamos en la clase pasada fue la relación entre la felicidad cristiana y el misterio pascual de Cristo. Y bueno, esto es el corazón mismo de la liturgia. Acá no tenemos que hacer ningún esfuerzo para relacionar un punto con el otro. Por eso ya en la clase pasada desembocamos directamente en el tema de la alabanza y de la bendición y de la Eucaristía, ¿no?, como corazón de todo el misterio pascual y al mismo tiempo de toda la liturgia. Porque lo que celebramos en la liturgia es ciertamente siempre y en toda acción litúrgica el misterio pascual de Cristo en su totalidad y en cada una de sus dimensiones. Eso es lo que celebramos, porque ese es el misterio de nuestra salvación y porque ese es el misterio a través del cual es llamada a ser glorificada toda la creación para la glorificación del Padre por el Hijo en el Espíritu. El tema de la glorificación lo abordamos la clase pasada, porque precisamente está vinculado esencialmente a la acción de gracias y a la consumación del misterio pascual de Cristo.
que es glorificación, con que el Hijo glorifica al Padre y con que el Padre glorifica al Hijo, según el Evangelio de San Juan. Pero, precisamente a partir de aquí, de esta vinculación entre la liturgia y el misterio pascual, surge nuestro segundo punto temático. La felicidad cristiana es una felicidad litúrgica. Y uno podría pensar, bueno, pero la plenitud de la vida cristiana es participar en la liturgia, o es más bien vivir con el amor de Cristo y amar en el amor de Cristo. Ahora, no es ni teológicamente correcto, ni siquiera bíblico, evangélico, neotestamentario, separar esas dos cosas. Si uno ha leído con cierta profundidad el Evangelio de San Juan, inmediatamente advierte eso. Porque en el relato de Juan de la Cena del Señor, estos dos temas aparecen esencialmente vinculados como dos aspectos de una realidad inescindible. Si uno lo enfoca el asunto desde otros lados, puede que no vea claramente la unidad, ¿no? Por un lado está la celebración, por otro lado está los mandamientos, el cumplir con la voluntad de Dios, el hacer el bien. El Evangelio de Juan tiene la gran virtud de mostrarnos la unidad inicial, primordial, de estos dos aspectos de la vida cristiana. Porque en lo que entramos acá es precisamente en la relación entre felicidad eucarística y felicidad agápica. Porque empecemos por llamar al amor cristiano con su nombre propio. Es el ágape divino, es el ágape de Dios. La palabra amor castellana tiene la grave dificultad, es una palabra vaga. Diría yo, vaguísima en su significación. Admite una multitud de sentidos y de matices. El griego común es una lengua más precisiva en este aspecto, ¿no? Basta pensar en la distinción semántica clarísima que hay en griego entre filía, eros, ágape, para darse cuenta que la lengua precisa donde nosotros borroneamos, ¿no? Abarcamos todo con una misma palabra, borrosa. Pero en este caso el problema es más grave todavía, porque acá no se trata solamente de lo que significa ágape en griego corriente, se trata de algo que está revelado y que solamente puede captarse a través de la luz de la fe. De nuevo es algo inseparable de la fe. Estamos hablando del amor divino, de ese amor que se nos ha manifestado en Cristo y que nosotros no podemos poner de nosotros mismos. No es algo que brote de nosotros porque nosotros somos humanos o porque nosotros somos buenos o porque nosotros somos nosotros. No. De nosotros pueden brotar afectos humanos nobles en virtud de ese don que es la naturaleza humana, creada por Dios a su imagen, conforme a su semejanza. Pero el ágape divino no brota de la criatura, porque es estricta y rigurosamente el amor con que Dios nos ha amado en Cristo. En su presentación de la Cena del Señor, Juan une estrechamente la Pascua de Cristo con el ágape. Yo he puesto aquí, bajo el título El ágape y la Eucaristía, 3 puntos iniciales que desembocan en el cuarto como síntesis, ¿no? Y que nos remiten a los capítulos
13 a 17 del Evangelio de Juan. El primer punto es el mandamiento nuevo. En ese contexto de la cena, que es la cena en que Jesús instituye la Eucaristía, Juan no pone eso. Juan complementa lo que sabemos por los sinópticos, presupone eso, y lo pone de una manera implícita, clarísima. Esa cena es la cena en que el Señor ha instituido la Eucaristía, y en esa cena hay un mandamiento nuevo. Ese mandamiento es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese mandamiento es nuevo. Nuevo, y esa palabra nuevo es un término en el que tenemos que detenernos. Es nuevo absolutamente. En el Antiguo Testamento está revelado el llamado de Dios a que los hombres lo amen. Y la oración fundamental del pueblo de la Antigua Alianza es esa que dice: escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es un llamado a amar a Dios. Ahora el mandamiento nuevo dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y es una novedad radical, insisto, absoluta, total, porque ese amor con que Él nos ha amado es la novedad última. Ese amor con que Él nos ha amado es el Evangelio del Reino. Y somos llamados a ser partícipes de ese amor, a amar con el amor con que Él nos ha amado. La felicidad eucarística es esto, es una felicidad en el ágape de Dios, como participación nuestra en el amor con que Dios nos ama en Cristo. Esto es tan, si uno ha entendido de qué se trata, es tan abismal, ¿no?, que no se puede resumir en ninguna fórmula eso. Eso abarca la totalidad del ser y de la vida cristiana. Cuando los doctores de Israel le preguntan a Jesús cuál es el principal mandamiento, Jesús les contesta, ¿no? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cifra toda la ley y los profetas. Y los doctores de la ley le contestan: has dicho bien, muy bien. Pero ahí no está todavía el mandamiento nuevo. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice: lo amarás como lo amo yo. Que ese es el mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo trasciende la ley y los profetas. No es un resumen de la ley y los profetas. El mandamiento nuevo trasciende la ley y los profetas como la gracia trasciende la ley en la visión de Pablo y como en el prólogo de San Juan, exactamente igual, ¿no? La ley no fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han venido por medio de Jesucristo. Y el mandamiento nuevo es el mandamiento de la gracia, es el mandamiento de la gracia y de la verdad, o de la gracia de la verdad. Ese es el mandamiento nuevo. Y entonces es un mandamiento, la palabra mandamiento ahora adquiere un sentido totalmente novedoso también, porque mandamiento significa ahora ese llamado a participar en el amor con que hemos sido amados.
en la misma cena Juan ubica el lavatorio de los pies, que la liturgia de la Iglesia precisamente celebra indisociablemente de la cena del Señor, ¿no? En el trigo pascual celebramos ese rito del lavatorio de los pies, unido al de la institución eucarística. Eso brota precisamente de la totalidad del dato evangélico. Eso es lo que la liturgia nos hace experimentar nuevamente cada año. Esa vinculación esencial entre el lavatorio de los pies como gesto del ágape del Señor, que es inseparable de este mandamiento nuevo, claro, porque es un gesto que, ¿qué significa? No vamos a hacer ahora la exégesis de esos textos, ¿no? Eso requería un curso aparte. Sí, otro curso, bien. Pero los exégetas y los teólogos suelen señalar que el lavatorio de los pies en Juan está estrechamente asociado al misterio de la comunión eucarística. La actitud de Pedro de decir, no, tú a mí no me lavarás los pies, ¿no? De alguna manera manifiesta esa actitud humana ante un don tan extraordinario que resulta humanamente inaceptable y además desproporcionado, como que invierte el orden de las cosas y nos pone ante una situación violenta, porque aquel al que tendríamos que servir se pone a servir. El misterio de recibir al Señor como comida y bebida participa del mismo carácter escandaloso, ¿no? De dejarse lavar los pies por Él. Y precisamente acá nos topamos con algo que de nuevo está en el corazón del sentido profundo de la beatitud o de la felicidad cristiana, en cuanto que implica la apertura al don de Dios más allá de lo que nuestra medida humana pueda tolerar. Acá hay un texto del Antiguo Testamento que viene en nuestra ayuda. Y me refiero a la desconfianza de Moisés, por la cual no puede entrar en la tierra prometida. Es decir, Moisés se enfrenta con un pueblo de duro corazón, de dura cerviz, que se empeña en aferrarse a las cosas terrenas, que reniega del Dios que lo ha sacado del desierto para morirse ahí, que se calcinen sus huesos al sol. Y entonces Moisés, en algo que humanamente nos parecería razonable, dice, ¿cómo voy a pedirle a Dios que haga un milagro en favor de esta gente? ¿No? Y el que resulta reprochado es él, porque no ha confiado en la bondad y en la misericordia de Dios. Entonces, ahora, esto es como un paralelismo que hago simplemente. La reacción de Pedro es la misma, y la entendemos bien, ¿no? Así, ¿cómo? No, yo no voy a dejar que tú me laves los pies. No. ¿Cómo voy a hacer eso? Ahora, si no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte en el reino. Entonces lávame los pies y la cabeza. Muy bien. Es decir, ahora ahí el corazón de Pedro expresa esa apertura al don de Dios. Porque es por humildad, en el fondo, que él no quiere que el Señor le lave los pies.
Ahora, si es auténtica humildad, entonces, ante la insistencia del Señor y ante el significado de eso, si no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte en mi reino, ahora, entonces sí. Esa humildad es auténtica si es la humildad en la fe y en la plena confianza en el amor de Dios. Por eso, de nuevo, la felicidad cristiana como felicidad eucarística es necesariamente una felicidad agápica, en cuanto que es no solo apertura a la participación en el amor con que Él nos ha amado, que tiene que ser acto en nosotros, sino también ahora el otro aspecto, la apertura humilde, últimamente filial, creatural y filial a la vez, ante el don de Dios, que es el don de su amor. El don de su amor doblemente. Viene de su amor, pero además lo que nos da es su amor mismo, para que lo vivamos en nosotros. Y eso es lo que nos hace tener parte en el reino. Toda la sección de la cena en Juan se inicia con una expresión que comentábamos la clase pasada. El día antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es el ágape hasta el fin. Esto es como el pórtico de todo lo que va a describir después, de toda, no solo del relato de la cena, sino del relato entero de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta el fin. Ese amor del cual somos llamados a ser partícipes, ese amor que se nos da más allá de toda medida humana, según el don creador, salvador, recreador y planificador de Dios. Ese amor es un amor hasta el fin. Es un amor pascual. Es el amor que se nos manifiesta en la Pascua de Cristo. Es eso que analiza, ese amor por el cual Cristo realiza la Eucaristía plena. Por su cruz permite que nosotros nos integremos a esa Eucaristía plena. Y por su resurrección nos manifiesta el sentido de esa Eucaristía plena como participación supratemporal, eternal, definitiva, en la Eucaristía del reino. Es por lo tanto un amor salvador, es un amor resucitador, recreador, vivificador, y es un amor alabante, bendiciente, eucarístico. Desde acá vemos cómo el ágape cristiano, que tiene que abarcar la vida entera del cristiano y todas nuestras acciones, obras, actividades, todas, es inseparable de la Eucaristía. Eso es lo que quería mostrar, partiendo de la perspectiva de Juan. No se puede ni pensar en una cosa sin pensar en la otra, si se las piensa bien. Sino que se las está viendo desde un aspecto superficial de la una y de la otra. No se puede pensar el misterio litúrgico sin el ágape divino. Y si no experimentamos el ágape de Dios en la liturgia, es que no entendemos la liturgia. Si en el momento en que el sacerdote está consagrando la Eucaristía no experimentamos que eso es un don del ágape de Dios, ¿qué entendemos de la Eucaristía? Si en el momento en que recibimos al Señor sacramentado no entendemos que eso es un don del ágape de Dios, ¿qué vivimos de la Eucaristía?
Si no recibimos eso vitalmente como un don del amor infinitamente donativo de Dios, entonces, ¿en qué consiste nuestra participación activa en la liturgia y el carácter litúrgico de nuestra existencia? Si, a su vez, cuando realizamos una acción cualquiera en nuestra existencia, esa acción no tiene relación alguna con la Eucaristía de Jesucristo y con su alabanza agradecida al Padre, eso tampoco es una obra de ágape, tampoco es una obra en el amor con que hemos sido amados y del cual estamos llamados a participar. De modo que las dos cosas son una, claro. En la unidad vital del ágape de Dios no se puede separar lo uno del otro. Entonces, la felicidad eucarística es esencialmente una felicidad agápica. Así es. Y esto es lo que sigue, ¿no? En el mismo contexto del ágape en Juan, tenemos que ubicar precisamente la idea de que, y esto lo expresa Juan no solo en el Evangelio, sino también en las epístolas, de que toda nuestra vida es cristiana solamente en la medida en que amamos con el amor de Cristo. Si la vida cristiana sin ágape no es nada. Ese ágape es, como Juan lo expresa, amor a Dios y a los hermanos inseparablemente, indisociablemente, precisamente porque es el ágape con que hemos sido amados en Cristo. No es tampoco algo que podamos poner de nosotros, de nuevo, no es el fruto de un esfuerzo humano, no es el fruto del intento de cumplir con un mandamiento, tampoco. Pero es lo único por lo que nos tenemos que esforzar últimamente, y claro, con todo el vigor de nuestra existencia humana, a partir del impulso que nos da el Espíritu de Dios que hemos recibido en el bautismo. El empeño por amar a Dios y al prójimo inseparablemente, ¿no? Porque como dice Juan en la primera epístola, las dos cosas son una misma cosa, de nuevo. No puedo sinceramente amar a Dios sin amar al prójimo. Y no puedo amar al prójimo en sentido del ágape cristiano sin amar a Dios. Esto está dicho también en la visión escatológica del juicio, como aparece en Mateo, porque allí también está unido el reconocer a Cristo en el otro, al que se ama, y por lo tanto, en última instancia se está hablando de un amor que es amor de Dios y del prójimo inseparablemente. Me habéis visitado, me habéis atendido cuando estaba enfermo, cuando tenía hambre, cuando tenía sed. Ahí el lenguaje de Mateo es como en las bienaventuranzas, un lenguaje que hay que entender desde toda la tradición del Antiguo Testamento y en el sentido profundo del hambre, de la sed, del estar preso, del estar en la miseria, que abarca la totalidad de la condición humana, incluyendo necesidades materiales y espirituales en unidad, en la totalidad, pero sobre todo se refiere a la indigencia de nuestra condición en cuanto separada de Dios y en cuanto atravesada por el misterio de la muerte y del pecado y de la sujeción al maligno. Eso que acabo de decir surge claramente del estudio del texto del Evangelio de Mateo y del vocabulario de Mateo y de su vinculación con el vocabulario del Antiguo Testamento. Lo mismo que pasa con las bienaventuranzas, que hemos analizado en la clase pasada.
De nuevo, no hay una antítesis entre una cosa y la otra, no son dos perspectivas distintas, es en el fondo la misma, aunque enfocada de distintos lugares. Eso sí, el enfoque que aparece en el texto de Mateo no es el enfoque de Juan. Juan lo está enfocando desde una reflexión deliberadamente profundizadora de la palabra de Jesucristo, y que abarca una complejidad de datos que no están en la transmisión que nos hace Mateo del discurso del Señor. Pero en Juan el ágape es inseparable de nuestra condición filial. ¿Por qué podemos vivir ese amor a Dios y al prójimo inseparablemente? En la medida en que somos hijos. No solo somos llamados hijos, sino que lo somos. Y ahora el ágape se vincula esencialmente al misterio de la encarnación divinizante, de la encarnación que por el abajamiento de Dios nos eleva a nosotros. El Hijo se hizo hombre para que la humanidad fuese divinizada. Pero esa filiación a su vez es inseparable de la amistad. Ya no llamo siervos, sino amigos. De nuevo, eso es tan escandaloso como el lavatorio de los pies. No llamo siervos, sino amigos. ¿Cómo va a ser el hombre amigo de Dios? Como dice muy bien Aristóteles, filosóficamente hablando, la amistad exige igualdad entre los amigos, sí, exige cierta... ¿Cómo va a ser amigo de Dios? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser amigo del Verbo encarnado? Si esas expresiones no nos causan una especie de vértigo, es porque ni siquiera entendemos de qué hablan, ¿no? Somos llamados a ser amigos del Verbo encarnado. ¿Cómo van a decir que somos amigos? Ya los llamo siervos, y es que lo que somos, claro. Y los llamo amigos. El ágape nos hace hijos y nos hace amigos del Señor, hijos del Padre en el Hijo y amigos del Hijo. La amistad, ya vimos también en este curso que la amistad, vista la felicidad en el plano humano, la amistad es como la síntesis de la felicidad humana temporal, ¿verdad? Porque nada más noble y más elevado que la amistad. En la amistad se da la plenitud de los bienes propios de la existencia humana, de los bienes que hacen al hombre pleno como hombre. Pero ahora, de nuevo, esa realidad natural es tomada por el Verbo encarnado y trasladada de una manera impensable para el hombre a una relación que ontológicamente es de asimetría total y que se transforma por el ágape divino en una situación de igualdad vital, de igualdad dinámica en la relación agápica. Por su amor nos hace amigos suyos. Y, como dice Juan, en la medida en que permanecemos en su amor, Él permanece con nosotros. Esta perspectiva de Juan coincide con la de Pablo, que es el segundo punto que puse así. El ágape es lo mayor. Primera epístola a los Corintios, capítulo 3. La fe y la esperanza pasarán, pero el ágape no. Hay muchos dones, pero hay uno que está por encima de todo. A ese hay que aspirar.
Pretender los otros dones también está bien, dice Pablo después, vuelve, ¿no? Los otros dones también hay que buscarlos, pero les voy a hablar de un don que está por encima de todos los demás. Ese don del ágape que es lo mayor. Es ese amor de Dios de nuevo del que hemos sido hechos partícipes y permanece porque es aquello que nos hace, como dicen muy bien los teólogos escolásticos, formalmente partícipes de la vida divina. En la vida divina no hay fe, porque Dios lo ve todo. En la vida divina no hay esperanza, porque Dios no está en expectación de nada. Pero en la vida divina hay ágape, hay amor de Dios. Y a tal punto que Juan, en una fórmula densa, compleja, difícil, dice: Dios es ágape. Exegética y teológicamente se discute si esa afirmación hay que entenderla del amor de Dios ad extra solamente o no. Pero aun cuando se entienda del amor ad extra, o sea, de la manifestación del amor de Dios, teológicamente examinada la cuestión, implica un amor ad intra. Es decir, si Dios nos manifiesta, se nos manifiesta como ágape, es porque en Él es ágape. Que el significado inmediato aluda al amor que Dios nos ha manifestado en Cristo está muy bien, pero lo que se nos manifiesta de Dios nos remite a aquello de lo que brota esa manifestación. Por lo tanto, el amor manifiesto nos remite a ese amor que es en la intimidad del ser divino eternamente. Si Dios se manifiesta últimamente en el ágape con que nos ha amado en Cristo, que es la epifanía suprema del ágape divino, es porque Él en sí mismo es ágape. Desde esta perspectiva tomada en su totalidad, es claro que la felicidad cristiana no puede ser pensada sino como felicidad agápica, es decir, como participación vital en el amor divino. El último punto que he puesto allí es el de una cuestión planteada por la teología escolástica, que es la cuestión de la beatitud sobrenatural subjetiva. Acá tendríamos que empezar una clase nueva, pero voy a hacer lo más conciso que sea posible, porque no es mi intención desarrollar toda esta cuestión. Al desarrollo de esta cuestión he dedicado todo este librito. Este tomito es el tomo tercero del De Hominis Beatitudine de Santiago Ramírez. Esta obra se llama De Hominis Beatitudine, o sea, de la beatitud del hombre, ¿no? Son 5 tomos, de los cuales este es el tercero, ¿sí? En este tercer tomo plantea la cuestión y desarrolla la cuestión que yo voy a resumir en 10 palabras. A lo mejor son un poco más de 10, pero... La cuestión... Primero, distingo qué es la felicidad subjetiva y qué es la felicidad objetiva, ¿no? En el vocabulario escolástico, felicidad objetiva se llama al objeto que hace beato, es decir, a aquella realidad que como término objetivo me da felicidad, ¿no? Y la beatitud objetiva, indiscutiblemente, es Dios mismo. ¿Está claro? Lo es en el orden natural y lo es en el orden sobrenatural. Y no hay otra beatitud objetiva que Dios mismo. Beatitud subjetiva, en cambio, se llama a aquella realidad que se da en el beatificado, por la cual el beatificado es hecho beato, ¿sí? Es decir, aquello que nos beatifica en nuestro propio ser.
Porque precisamente para tener a Dios como término objetivo, algo debe darse en nosotros que nos una a Él. Ese algo que se da en nosotros para unirnos a Él, que es la beatitud objetiva, eso es lo que se llama la beatitud subjetiva. Ese algo no puede ser nuestro ser sustancial. No, claro que no, porque no somos felices esencial y sustancialmente. De eso no cabe duda, no lo discute ningún escolástico. No. Tiene que ser algo ontológicamente accidental a nuestro ser sustancial. Si hablamos de la beatitud sobrenatural, de la que estamos hablando aquí, de la felicidad cristiana, no puede ser sino algo de orden sobrenatural a su vez, ¿no? Coinciden todos en que tiene que tratarse de una operación o acto, y que tiene que ser una operación o acto de nuestras potencias propiamente humanas, o sea, espirituales, a partir de las cuales queda abarcado todo nuestro ser, porque es lo que formalmente nos constituye en seres humanos, ¿no? Después la discusión se centra en si ese acto, que a su vez tiene que ser un acto que de alguna manera permanezca, ¿no? A modo de hábito, o una operación permanente. No puede ser solamente como hábito en el fondo, porque si se trata de beatitud sobrenatural tiene que ser un acto perpetuo, o sea, una operación constante. Una operación constante. ¿Pero una operación de quién? Y ahí es donde vienen las opiniones, ¿sí? Operación de la inteligencia, operación de la voluntad, operación de ambas. En el desarrollo de las opiniones no me voy a detener demasiado. Simplemente voy a observar lo siguiente. Hay autores, una gran lista de autores, ¿no?, que sostienen que el constitutivo formal operativo es el acto de la visión de Dios, o sea, es un acto de la inteligencia, que al captar a Dios visivamente, esa visión ya obviamente es un don sobrenatural, ¿no? Y un don sobrenatural que no es propio del viador. Esa visión intuitiva del ser divino es la que constituirá formalmente, ¿no?, la beatitud, porque a partir de allí la voluntad quedaría a su vez también llevada al amor de Dios. Bien. Otros autores, esta es la opinión común tomista, Santo Tomás la sostiene, pero muchos teólogos no tomistas también. Otros autores que parten de... La lista parte del siglo XII, eso es donde se plantea formalmente esta cuestión, siglo XII. Después en el XIII se desarrolla y en lo siguiente sigue, bien. Pero hay una serie de autores del siglo XII, Guillermo de Saint-Thierry, Ricardo de Saint-Victor, entre los más importantes, que sostienen que es un acto de la voluntad, que lo que nos hace formalmente beatos es el amar a Dios, ¿no? Otros autores, tercer grupo, sostienen que la operación tiene que ser a la vez de la inteligencia y de la voluntad, pero esto lo sostienen de distintas maneras, y en eso sí que no voy a entrar, ¿sí?, de distintos modos, ¿no? La inteligencia y la voluntad, pero principalmente la inteligencia. La inteligencia y la voluntad, pero principalmente la voluntad. La inteligencia y la voluntad a partir de un acto de la inteligencia teorética o a partir de un acto de la inteligencia práctica, etc. Bueno, la tercera tesis tiene variantes, muchas variantes. Ahora, este planteo es un planteo muy formal, típicamente escolástico, que nos lleva a plantearme cuando el escolástico habla del constitutivo formal, no quiere hablar de aquello a lo que se reduzca el todo, no está hablando de eso. Ninguno duda que el todo de la beatitud es al mismo tiempo conocer y amar a Dios. Eso no es lo que está en discusión,
Aclaro porque si no se malentiende la cuestión. La cuestión formal es cuál es el constitutivo, y con esto quiere decir aquel acto a partir del cual los otros se dan de manera necesaria. ¿Está claro? No es si la integridad es solo, nadie dice que solo el conocer a Dios sin amar sea la beatitud eterna, no es eso lo que están diciendo, ¿está claro? Sino cuál es el constitutivo formal, quiere decir lo que esencialmente pone todo lo demás. Todo lo demás se sigue como una consecuencia de esto, porque esto puesto, lo demás se desprende necesariamente. Lo primero que hay que hacer para entender la riqueza de esta cuestión es entender esto que acabo de explicar, ¿no? No se trata de un reduccionismo en ninguna de las tesis, ¿no? En ninguna de las tesis. Porque el que pone el constitutivo esencial en la inteligencia entiende que a partir de allí se sigue necesariamente un amor infinitamente pleno en la voluntad. ¿Está claro? El que pone el constitutivo formal en la voluntad no entiende que esa voluntad es una voluntad ciega, ininteligente, sino que ese amor de Dios es lo que afectivamente hace que lo conozcamos plenamente, y entonces la voluntad va con la inteligencia. La cuestión interesa sobre todo porque nos plantea o nos pone de nuevo ante la cuestión de, bueno, ¿y cómo relacionamos esto con el ágape divino? Porque acá, fíjese, se está hablando de una operación del entendimiento, de una operación de la voluntad, ¿no? La operación del entendimiento es conocer, la operación de la voluntad es amar, ¿no? Con un amor de amistad, con un amor de dilección, etc. Muy bien. Pero lo que hasta cierto punto aparece perdido en la cuestión es el vínculo directo con el ágape tal cual está en la Escritura. Esto es lo que podemos hacer el esfuerzo por tratar de unir, ¿no? De vincular. Lo primero que hay que advertir es que, ya sea que el constitutivo formal se ponga en una operación intelectual o en una operación volitiva, la integridad de la beatitud abarca el espíritu total, todo, y además, en definitiva, abarca el ser humano entero, porque de ahí redundará también al cuerpo en la resurrección. De modo que ni siquiera es meramente espiritual, ¿no? Es total, esa beatitud. Implica no solamente lo espiritual del hombre, sino también lo corporal. El segundo esfuerzo que podemos hacer, siguiendo todavía la línea de la reflexión escolástica, es hacer hincapié en algo que en estas discusiones, precisamente por su carácter formal de plantear una alternativa, hasta cierto punto no está del todo en primer plano, por lo menos. Y es el carácter cooperante de la inteligencia y de la voluntad. Es decir, la sinergia de estas operaciones, que cuanto más perfectas y plenas son, más unidas van. Es decir, sinergia, cooperación, coactividad. Son dos actos que se dan conjuntamente, que cooperan el uno con el otro. Y que en la medida en que son más plenos, más perfectos, más unos son. Ahora, si hay algo propio de toda la semántica bíblica acerca de la inteligencia y de la voluntad, es el no separar una cosa de la otra. Porque conocimiento no implica solamente actividad intelectual en la semántica bíblica. Y amor jamás es meramente algo de una voluntad sin inteligencia. Nunca. En el pensamiento
semítico en general, aún fuera de la Biblia, y esto se refleja en los textos de la civilización mesopotámica y en Egipto también, en la semántica camitosemítica de la tradición egipcia también. El corazón es el fondo del espíritu, como en la Biblia. El corazón alude al fondo del espíritu, del cual brotan los pensamientos, las acciones, los afectos, todo. Hay un centro del espíritu del cual brota el pensar, el decir, el hacer, el amar. Si privilegiamos esa mirada, la cuestión del constitutivo formal es secundaria, porque lo que aparece en primer plano es la unidad espiritual del pensar, del querer, del hacer, de la afectividad. Desde ese centro que es el corazón. Una de las bienaventuranzas que veíamos en nuestra clase pasada dice, bienaventurados los de corazón puro. El corazón en la semántica bíblica no es nunca el mero afecto. El corazón es el centro y el fondo último de la vida espiritual entera. Es todo el ser en su raíz, diríamos así, en su hondura más profunda, ¿no? En que de donde brota, insisto, el pensar, el querer, el hacer, todo. Y en el concepto del ágape divino no podemos separar, obviamente, una cosa de la otra. ¿Por qué no? Ahora la perspectiva teológica es la que se tiene que imponer, y una perspectiva teológica parte de Dios, no del hombre. Y en Dios la operación del entender y la operación del amar no son dos operaciones realmente distintas. No, señor. De modo que el ágape divino no se puede reducir a una operación del entender o a una operación del amar. Si nosotros tomamos la expresión de Juan, Dios es ágape, el amor de Dios define el ser entero de Dios. Dios es ágape. De modo que el ágape abarca la plenitud de la vida espiritual divina. Implica eso la sabiduría divina, la inteligencia infinita de Dios, obviamente. Implica el amor de Dios, todo, la totalidad del amor divino, ciertamente que sí. Pero con la conciencia de que los tenemos que nombrar distintamente por nuestra deficiencia, que tenemos que usar conceptos distintos por nuestra finitud y porque en nosotros estas dos cosas son realmente distintas, aunque no absolutamente separables. Por eso, la tercera manera de ir más allá de esta cuestión o de vincularla totalmente a la perspectiva bíblica, creo yo, es desembocar en el último punto que yo he puesto aquí, que es la felicidad agápica y la vida trinitaria. La clase pasada hice alusión también al hablar del tiempo, en la perspectiva bíblica, a una obra de Kuhlmann, ¿no? E hice notar que la deficiencia más importante que aparece en esa obra, como lo hace notar Monseñor Ruta al exponerla, es ese prejuicio nominalista por el cual la inteligencia nunca puede penetrar en absoluto en lo que trasciende lo temporal. La inteligencia humana está cerrada sobre lo temporal, no puede entender ni en lo más mínimo lo eterno. Es decir, la vía de la analogía está cortada.
Eso no es una trivialidad. Y no es una cosa que no afecte a la totalidad de la vida cristiana. Porque si ahora nos volvemos al problema del ágape, pasa lo mismo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso nos remite, insisto, al amor con que Dios nos ama. Pero si no podemos tener noción alguna del amor con que Dios nos ama, toda esa concepción del ágape nos remite a algo puramente inmanente. Por afán de mostrar la trascendencia divina, lo humano divinizado se inmanentiza, porque no tenemos acceso a la divinidad. Es como una humildad que no permitiese que el Señor nos lavase los pies. Y por lo tanto se separa de la autenticidad del ágape y de la felicidad cristiana. Claro que es inaudito que nuestra inteligencia pueda ingresar en la intimidad del ser divino, pero ese es el don con que Dios ha iluminado nuestra inteligencia. A partir de la fe, para que podamos vivir en la luz de la fe. Si no, la fe no sería luz alguna. La vida trinitaria como vida agápica, el tema que estoy poniendo acá, nos remite a contemplar el misterio de la Trinidad desde el punto de vista del ágape. Esto tiene su fundamento en la misma Escritura, pero yo me voy a detener básicamente en introducir la reflexión teológica sobre el asunto. El fundamento escriturario es complejo y abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero obviamente surge explícita y primariamente del Nuevo Testamento y de cosas que ya he dicho en esta clase. Si nosotros hacemos pie en el texto de Juan, Dios es ágape, tenemos un punto de partida para contemplar la vida misma de Dios en sí mismo como misterio agápico. Una cuestión clásica en la tradición escolástica y que viene ya planteada a partir de los padres de la Iglesia es la cuestión del principio formal próximo de las procesiones divinas. Cuando nosotros entramos en la teología trinitaria, la fe nos exige pensar ciertas cosas que son dogmáticamente inamovibles. Reconocemos tres personas realmente distintas que son el único y mismo Dios, la única y misma sustancia, esencia, naturaleza divina. Reconocemos dos procesiones inmanentes, naturales y perfectísimas, que son la generación del Hijo a partir del Padre y la expiración del Espíritu Santo a partir del Padre y del Hijo como de un único principio. Y reconocemos como consecuencia necesaria cuatro relaciones divinas subsistentes, que son las mismas personas. Tres de ellas realmente distintas entre sí. La paternidad, que es el Padre, la filiación, que es el Hijo, y la expiración pasiva, que es el Espíritu Santo. Y una cuarta realmente idéntica a la paternidad y la filiación tomadas juntamente, que es la expiración activa. Esto es un resumen catequético de la teología trinitaria, pero del núcleo dogmático de la teología trinitaria. Ahora, pero es que y contemplar la Trinidad se puede ser, fíjense, ¿qué tiene que ver vivir cristianamente con pensar el misterio trinitario? Y tiene todo que ver, porque nuestra vida cristiana es una vida trinitaria. Estamos llamados a ser hijos en el Hijo, y el Hijo vive eternamente en la felicidad de la Trinidad. Y es esa felicidad eterna de la Trinidad que somos llamados a vivir desde aquí y para siempre. Esto
No quiere decir que contemplar el misterio trinitario no nos saca del tiempo, claro, ¿no? Pero nos permite vivir el tiempo como peregrinos que van hacia la felicidad trinitaria, claro. Y que ya vivimos en la felicidad trinitaria que hemos recibido en germen en el bautismo. De nuevo, la felicidad cristiana agápica es litúrgica, y es trinitaria porque es litúrgica. Empezamos la acción litúrgica invocando a la Santísima Trinidad y la terminamos recibiendo la bendición en el nombre de la Santísima Trinidad. Y esto significa que nuestra vida entera es trinitaria. Porque cuando salimos de allí, vivimos para eso, para la acción litúrgica. Y vivimos desde eso, desde la acción litúrgica. Ahora, claro, porque ante estas cosas parece que hay que justificarse. ¿Cómo se va a poner a contemplar la Trinidad? ¿Qué es eso? ¿Es la ocupación de quién eso? ¿A quién le compete? Y le compete al cristiano. ¿Quién le va a competir? Es una acción de gracias del cristiano. Si hemos recibido la vida trinitaria, extasiarnos ante ese misterio supremo del ser divino es una acción de gracias nuestra, ¿o no? ¿Y quién puede contemplar sino la Trinidad y dar gracias por ese misterio? El punto que vamos a meditar básicamente surge de aquí. Los padres de la Iglesia ya explican que si nosotros queremos entender distintamente la filiación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo, tenemos que pensar primariamente esto. El Hijo es originado por vía de inteligencia. Por eso es el logos del Padre. Parten de un dato que es también bíblico, ¿no? El Hijo es el logos del Padre. Es su logos porque al entender el Padre la plenitud de la esencia divina, origina una única palabra en que dice la totalidad de esa esencia, en que la piensa, en que la entiende, y esa única palabra es el Hijo. Es una palabra adintra de Dios. Es su verbo, su logos eterno. En cambio, la procesión del Espíritu Santo la entendemos primariamente por vía de amor. El Padre y el Hijo se aman mutuamente. Y esa plenitud de amor entre el Padre y el Hijo es esa tercera persona originada por ese acto de amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Esta es la tesis básica de la que partimos, ¿no? Fíjense que el modo de reflexionar de la tradición patrística, que después recoge la tradición teológica posterior, escolástica fundamentalmente, distingue una procesión por vía de entender y una procesión por vía de amar, ¿no? Volvemos a la distinción entre el entender y el amar, ¿no? Pero al mismo tiempo es claro, de algún modo, que, y esto es claro por varias razones, que todo el misterio lo podemos enfocar como un misterio de amor. Hay una otra manera de enfocar esto, que surge muy tardíamente, en el siglo XII. Ricardo de San Víctor presenta ambas procesiones como procesiones de amor. El Hijo procede del Padre como el amado, y el amado se vuelve aquel que lo ama, el Padre. Y ese amor de los dos hace brotar al tercero, que es el coamado. Es el amor mutuo del amante y del amado, ¿no? Y ese es el Espíritu Santo. Pero la tesis de Ricardo de San Víctor tiene un problema, y es que no nos permite entender adecuadamente la distinción formal entre las dos procesiones. Sin embargo, tiene algo muy importante, y es que nos permite visualizar el misterio de las procesiones divinas desde una perspectiva, si se quiere,
más afín a la visión de Dios como ágape, es decir, a la plenitud del ágape como idéntica al misterio de la Trinidad. Lo que a mí me parece que se puede intentar teológicamente es una vía no media, sino que supera la contradicción de estas dos posiciones, o la oposición entre ambas. Partiendo de esta idea, el acto pleno del amor divino, pensado realmente, implica tanto el acto de entender como el acto de amar. ¿Por qué es esto así? Primero que nada, porque el acto de amor dice siempre, por ser amor de un espíritu, acto de entender como contenido. No se puede amar espiritualmente si no se entiende. Si no hay amor de orden espiritual, si no hay entendimiento. De modo que el acto formal de amar implica el acto de entender como contenido en él. No al revés, yo podría pensar en entender sin amar hasta cierto punto. ¿Se ve? Pero no puedo pensar en amor espiritual sin entender. Pero además, en Dios, la operación amativa y la operación intelectiva se distinguen con distinción de razón fundada realmente, pero no con distinción real. En nosotros el entender y el amar son dos operaciones realmente distintas, aunque cooperantes, como digo. Pero en Dios, no. No son dos operaciones realmente distintas. De hecho, no hay dos operaciones realmente distintas en Dios de ninguna índole, porque Dios es un acto único, perfectísimo, y ese acto de ser absolutamente perfecto, que es el ser divino, es al mismo tiempo el único acto que es el entender divino y que es el amor divino. Cuando nosotros estas nociones las elevamos por analogía a Dios, tenemos que salvar la analogía siempre, y no proyectar sobre el ser divino la imperfección que es propia de nuestro modo de ser. En nosotros son operaciones realmente distintas, pero en Dios son operaciones que se distinguen con distinción de razón, no con distinción real. Y acá tenemos que apegarnos al vocabulario escolástico estrictamente. Es una distinción de razón con fundamento real, porque la formalidad del entender y la formalidad del amor no es exactamente la misma. Hay un fundamento real de la distinción, pero en Dios es la misma y única operación, porque es el mismo, que no es operación en sentido propio tampoco, porque operación en sentido propio es algo que se distingue del ser, y en Dios es un acto perfecto que es idéntico a su propio ser. Ahora, si partimos de esto, el ágape divino, ahora no recurramos a la noción de entender como distinto al amar, sino al ágape en el sentido bíblico, implica tanto lo uno como lo otro. Es el amor divino sustancial que implica el acto pleno de la sabiduría divina, que es inteligentísima, perfectísimamente inteligente, y el acto pleno de la beatitud divina, que es felicidad perfecta. Porque fíjese, la sabiduría, como conocimiento de la verdad plenamente, es la perfección de la inteligencia, y la beatitud, como felicidad suma, es la perfección de la voluntad. Ahora, el amor divino sustancial es sapientísimo y es dichosísimo, claro, porque es la perfección del único acto espiritual de Dios, que es a la vez entender y amar. ¿Se ve? Ahora, si partimos de esta unidad, la cosa se puede aclarar, porque partiendo de la unidad decimos, bien, el único amor divino, sustancial, por un lado dice razón de entender, y por otro dice razón de amar. En cuanto dice razón de entender, funda la procesión del Hijo. En cuanto dice razón de amar, funda la procesión del Espíritu Santo. Yo acá he puesto son 6 puntos que no voy a desarrollar. Simplemente voy a leer una introducción de esto. Sobre esto también habría que hacer otro curso. Sí. Hay que dedicarle una clase a cada punto.
Se llaman 2 cursos. Hay que hacer otro. Porque, fíjense ustedes, primero dice, mi intención acá es descubrir, esto es una cosa que presento como una reflexión propia, nada más, y vale lo que vale eso. ¿No? El ágape acá aparece reflexionado de distintos aspectos que son esenciales al amor. Y lo único que intenta esto es mostrar la riqueza del ágape divino, porque el ágape, nosotros decimos, estamos llamados a participar del amor de Dios, pero si no pensamos la riqueza del amor de Dios, eso no adquiere rostro, es como una especie de figura persona sin cara, digamos, no le veo el rostro a ese amor. Y lo importante de reflexionar el amor de Dios es vislumbrar el rostro del ágape divino. Y para eso tenemos que valernos de la analogía. Y podemos, porque si vivimos cristianamente tenemos cierta experiencia del amor que es el ágape, y por lo tanto podemos tener un concepto que, como todos nuestros conceptos, es finito, limitado, imperfecto, pero que nos dé cierta vislumbre, cierta imperfectísima captación de eso que estamos llamados a ver. Entonces, puesto primero el ágape divino como entrega, porque el amor es entrega, el ágape es entrega, claro que sí. Ahora, la entrega, en cuanto al entender, dice expresión o dicción. La inteligencia se entrega al decir, internamente, ¿no? La entrega por vía de intelección es palabra. Y esto se puede pensar de distintas maneras. Primero, porque la inteligencia entrega su fruto cuando dice el concepto, claro que sí. Pero también la inteligencia se entrega en la relación interpersonal cuando yo en la palabra me abro, me doy al otro. Es decir, salgo de mí mismo y me entrego en la palabra. La entrega, esto estoy haciendo la síntesis de cosas que hay que reflexionar detenidamente, ¿sí? Y con mucho cuidado, porque se puede analogar a Dios solo aquello que dice razón de simple perfección, ¿no? Entonces tenemos que ir purificando todos estos conceptos cuando los elevamos en la analogía teológica. Y en cuanto al amar, dice donación, claro, don, de nuevo. Lo que dice entrega es, en la inteligencia, insisto, dicción, expresión. En el amor, donación, don. De nuevo, si lo elevamos al misterio trinitario, Dios, cuando se expresa en la única palabra que es el verbo, ¿qué expresa? Su ser, todo, todo. La totalidad de su ser. La dice entera. Y la dice en una única palabra, que es el Hijo. Y el Padre y el Hijo, que se entienden amantemente, se donan plenamente el uno al otro. Y esa donación entera del uno al otro, ¿qué se donan? La totalidad del ser que son el uno y el otro, el ser divino que son el uno y el otro enteramente, esa donación es el Espíritu Santo. Ahora, el amor sustancial divino también se puede entender como cura. Cura, cuidado. Sí, ¿y cuidado de qué? Ahí de nuevo, ahí tenemos un esfuerzo analógico, porque uno puede cuidar algo en razón de su deficiencia, pero también lo puede cuidar en razón de su perfección. Ahora, el cuidado es otra cosa, no es cuidado ante lo deficiente, es cuidado ante lo perfecto, ante lo pleno, ante lo íntegro. Cuidar. ¿Y qué es esa? Cuidar desde el punto de vista de la inteligencia es, como dice allí, primariamente atender, vigilar. Es vigilia. Si algo es objeto de mi cura, es objeto de mi atención.
Si ahora pienso, fíjense, la esencia divina como el objeto de la atención del Padre, en esa atención, en esa vigilia absoluta con que Dios se ve a sí mismo, ¿hay vigilia ahí o no hay vigilia? ¿Y qué les parece? ¿Hay atención o no hay atención? En la infinitud del entender divino, Dios atiende, y esa atención es la atención que es el Hijo. Es Él, aquel en quien está toda la atención del Padre, eternamente. Y ahora la cura desde el punto de vista de la voluntad dice ocupación. Claro, estos dos, el atendiente y el atendido, se ocupan el uno en el otro plena y absolutamente. Son el uno la ocupación del otro, y esa ocupación mutua es el espíritu del amor. Es decir, este intento de reflexión teológica, fíjense, les insisto, es más que nada un intento de que vislumbremos el rostro de ese amor eterno del que somos llamados a ser partícipes. No es una opacidad de la que no podemos entender nada. Esto es lo que quiero significar. Si no, parece que todo lo que es consistencia del amor está de acá, ¿no? Del lado nuestro. Acá, porque es lo que experimentamos directamente, ¿sí? Fíjense, en estos dos primeros aspectos del amor divino sustancial, la entrega y la cura, se puede pensar a partir del concepto de filía como amor, porque el amor que es la filía es básicamente esas dos cosas. Es una plena entrega de la voluntad racional a lo que la inteligencia presenta como bien, y es un ocuparse enteramente y consecuentemente en ese bien que se estima, ¿no? De manera tal que la filía y el ágape, el ágape divino es la síntesis suprema y el arquetipo de todo amor, de manera tal que integra la totalidad de las formalidades del amor en la unidad del amor sustancial de Dios. El ágape, en tercer lugar, puede ser contemplado como éxtasis. Sí, señor. El ágape divino, en la razón de éxtasis dice salir de sí mismo, y el amor también nos hace salir de nosotros mismos. Nos saca de nuestro ensimismamiento, nos saca de nuestro apego a nosotros. Esto es lo que aparece ya en el concepto griego de eros, ¿no? Que adquiere un contenido negativo solamente si nos saca arrastrándonos irracionalmente hacia lo que no merece que salgamos de nosotros mismos. Pero el eros no es siempre así, porque la calidad del eros depende de a dónde nos lleva, hacia qué nos saca hacia dónde. Porque si el eros, como ya decía Platón, nos saca hacia la verdad, es un eros que nos eleva, que nos planifica, nos saca apasionadamente hacia algo que es más que nosotros, no hacia algo que es menos. No nos hace apasionar por una cosa que vale menos que nosotros mismos, ¿sí? Desproporcionada o desmesuradamente, o irracionalmente, o sea, contra lo que la recta razón nos indica. Asociar al eros siempre a lo irracional o a lo infrarracional es una concepción errónea del eros. El eros, ya en la semántica, insisto, griega clásica, el eros está vinculado a distintos tipos de objetos y a distintas esferas de la existencia humana, porque es el espíritu también el que está llamado a salir de sí mismo, ¿sí? Y sale de sí mismo hacia aquello que lo trasciende principalmente, y en ese eros es plenamente solidario de la filía, es decir, del amor que es amistad. El eros nos saca de nosotros mismos. Ahora, este éxtasis es un éxtasis intradivino. De nuevo, fíjese, esto también es importantísimo. Dios no sale de sí mismo porque crea. No. Nosotros antropomórficamente solemos imaginarnos que Dios está ahí en no haciendo nada y hace el mundo en algún momento, ¿no? Pero
En la creación lo que aparece es la criatura. Dios no recibe ninguna perfección de eso. Entonces Dios está ensimismado. El misterio de la Trinidad nos muestra que no. Que Dios en su intimidad es un Dios que sale de sí, pero en la interioridad de sí. Y ese es el misterio de la vida trinitaria. El Padre sale totalmente de sí en el Hijo. El Hijo es en ese sentido el éxtasis del Padre, porque es una persona realmente distinta, que tiene su origen en el Padre, pero que es un subsistente realmente distinto de Él, al que le comunica la totalidad de su esencia, eternamente. Porque como decía, los padres, solo a Dios le corresponde tener un hijo no desigual. Es decir, un hijo que es el mismo, lo mismo, esencialmente, la misma esencia singular que es Él. Ahora, el éxtasis, desde el punto de vista de la inteligencia, ¿qué dice? Dice contemplación, y en este sentido el Hijo es la contemplación del Padre, aquel que el Padre contempla eternamente. Fíjense, la teoría, el concepto de teoría es un concepto hermosísimo, porque la contemplación es el estar extasiado, arrobado ante aquello que por su belleza y magnificencia nos saca de nosotros mismos, ¿no? Y además es un arrobamiento estremecido, reverente, lleno de afecto. Ese concepto de contemplación, como lo piensa Dios, no es meramente algo de la inteligencia, implica también la voluntad. ¿Y cómo? Porque implica todo el afecto también reverente ante esa realidad luminosa ante la cual la inteligencia queda extasiada, ¿no? La contemplación del Padre es el Hijo. Ahora, el éxtasis desde el punto de vista de la voluntad dice complacencia plena, total, inacabable, infinita, como solamente la plenitud de la vida espiritual divina puede tener. Es la complacencia. El Espíritu Santo contemplado de acá es la complacencia, el gozo eterno e inacabable entre el Padre y el Hijo. El ágape divino es, en cuarto lugar, hogareidad. Esto puede resultar una cosa. ¿De qué está hablando este hombre? Es claro. Parece confrontarse con el éxtasis, pero es la otra cara de lo mismo. El salir de nosotros mismos es plenamente salir de nosotros mismos en el amor, cuando salimos para estar en el lugar en que somos plenamente nosotros mismos. Y eso es el hogar. El hogar es el lugar en el que somos plenamente quienes somos. Volver al hogar es eso, ¿no? Volvemos al lugar en que somos nosotros mismos plenamente. Cuando vamos a lugares extraños parece que estamos descolocados, desubicados, no podemos ser del todo nosotros mismos. Ahora, en el hogar somos plenamente quienes somos. Eso es el lugar donde uno es plenamente quien es. Por eso, este mundo en su totalidad y en la figura, en el eón presente, como dice San Pablo, no es nuestro hogar. Porque necesitamos un lugar, no es nuestro hogar definitivo, no es nuestro hogar pleno. Encontramos el hogar en un sentido temporal y en algún sentido no también, ¿no? Eso tiene que ver con aquello que decíamos en la clase pasada de la bienaventuranza de la pobreza, en el sentido de que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? En la figura deficiente del tiempo, a veces lo que falta es eso, ¿no? Pero la hogareidad implica ese lugar del reposo, ¿no? Donde uno está en su lugar, encuentra su porción, su heredad, como dice el Antiguo Testamento hablando del lugar santo, del templo donde estamos con Dios. Ese es nuestro lugar, a eso decimos amados, porque es el pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde está en su hogar cuando está en la presencia de Dios? El ágape. Y desde el punto de vista de la inteligencia dice conocimiento por connaturalidad, por familiaridad, claro. Y el conocimiento por connaturalidad del Padre es el Hijo, claro. El Hijo se conoce enteramente, el Padre se conoce enteramente en el Hijo. Y el Hijo
y el Padre connaturales el uno al otro con una connaturalidad que es impensable para nosotros, porque la connaturalidad humana es siempre parcial, obviamente. Pero la del Padre y del Hijo es la connaturalidad de dos consubstanciales. Es la connaturalidad homusiana, ¿no? Y esta connaturalidad del Padre y el Hijo por vía de, esta hogareidad divina, del amor sustancial divino, por vía de voluntad, o sea, de amor, dice paz. El hogar es el lugar de la paz para la voluntad, para el amor, donde descansamos porque hallamos la plenitud. Fíjese, la paz, que quiere decir la plenitud de la vida plena, total, perfecta. Y el Espíritu Santo es la paz del Padre y del Hijo. Por eso, con Él se nos da la paz, ¿no? Recibimos la paz de Él, la verdadera paz, al recibir el Espíritu. Y al comunicarlo, ¿no? Comunicamos la paz. Por último, el ágape divino puede entenderse como comunicación y como celebración. El amor dice razón de entrega, dice razón de cura, de éxtasis, de hogareidad, pero dice también razón de comunicación. Sin comunicación no hay amor en sentido pleno. Comunicación que, llevado a Dios, es comunión. Claro. En realidad, esa razón de comunicación, desde el punto de vista de la inteligencia, ¿qué significa? Yo he puesto acá alteridad para abreviar la expresión que en realidad habría que usar, que es la de el conocimiento de la alteridad, si ustedes quieren, la conciencia de la alteridad, la conciencia del otro. Porque para comunicarse realmente lo primero que hay que tener es conciencia del otro, ¿no? Y nos comunicamos realmente en la medida en que nuestra conciencia del otro es más plena, ¿no? Porque del otro como otro, quiero decir, ¿no? Si no, no hay comunicación, hay un monólogo, ¿verdad? Pero la palabra, el logos, es comunicante en la medida en que reconocemos la alteridad del otro y somos conscientes de la alteridad del otro y nos dirigimos a ella. Ahora bien, el Hijo es el otro que el Padre, es otro que el Padre origina de sí. Siendo la misma divinidad, es el otro, claro. El otro al que la conciencia infinitamente inteligente y vidente, que es el acto de ser divino, conoce la esencia divina. Ese otro es el Hijo. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la voluntad, dice comunión de bien, claro. Y esa comunión del bien perfecto entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y por último, el ágape dice razón de celebración. Porque el amor es celebración. Claro. Un amor que no es celebración, no es amor. La manifestación suprema del amor es esa, ¿no? Ahora, fíjese, desde acá sí nos aparece la vinculación ya directa con el ágape divino. Porque Jesucristo, al llegar su hora, ¿no?, amó a los suyos hasta el fin. ¿Y qué es lo que hace? Celebra la cena, ¿no? Este es el primer acto del ágape divino, que, como dijimos en la clase pasada, es el fin tanto de la cruz como de la resurrección, porque la cruz y la resurrección son para el banquete pascual, ese banquete definitivo del reino, en el cual, como dice Orígenes en una frase bellísima, el ágape tendrá el primer lugar. El ágape divino es el que tiene el primer lugar en ese banquete del reino, que es el banquete de la celebración definitiva. El amor es celebración porque el amor es, primero que nada, bendición desde la inteligencia. El amor pleno es reconocimiento del bien que se ama. La inteligencia es la que reconoce ese bien y bendice ese bien. Y el Hijo es la bendición del Padre. Sustancialmente, esencialmente. Dios en su eternidad no bendecirá
bendice eternamente su misma plenitud. Y esa bendición con que el Padre bendice la plenitud de la vida divina es el Hijo. Es la plenitud de la bendición. Por eso de él brota toda bendición. Fíjese, la Eucaristía de Jesucristo en su Pascua, desde este punto de vista, tiene un fundamento eterno, ¿verdad? Él bendice, es la bendición eterna del Padre, y al hacerse hombre, la humanidad es llamada a ser hecha bendición unida a su bendición. A esa bendición que es Él, personalmente. Desde el punto de vista de la voluntad, la celebración dice razón de fiesta, y el Espíritu Santo es la fiesta eterna con que se festejan el Padre y el Hijo. Es la fiesta divina. Y por eso es el que anima toda fiesta auténtica. La fiesta sobre la tierra es fiesta realmente, auténticamente, plena y últimamente, cuando el Espíritu Santo sopla y entonces introduce la verdadera fiesta en la creación. Por eso la fiesta necesariamente pasa por la Pascua de Cristo, porque es a través de la Pascua de Cristo que la creación es recreada para hacer la plenitud del banquete del reino, que es la fiesta definitiva. Y entonces desde acá la liturgia entera aparece vinculada a la vida trinitaria. Y la felicidad litúrgica, que es felicidad eucarística, no puede ser pensada auténticamente sino como felicidad agápica, y esto quiere decir felicidad trinitaria. Con esto tenemos abierta la puerta de una reflexión en la cual podemos recurrir a contemplar constantemente en nuestra vida cotidiana, en nuestra experiencia del mundo, en nuestra experiencia de la relación con los demás, el misterio de la felicidad a que somos llamados por la gracia del bautismo. Muchas gracias por haber compartido estas clases.